Voy a hacer el ejercicio 1 de la práctica que pide calcular el momento de inercia con respecto a un eje horizontal que pasa por M y 4M. Pero en lugar de hacer solamente eso, lo que quiero mostrarles es qué pasa si yo lo comparo con el mismo ejercicio, calcular el momento de inercia, pero con respecto a un eje vertical, que bueno, podemos llamar I, que pasa por 4M y 2M. O sea, en un caso, fíjense que las masas que están sobre el eje no pueden rotar porque son ideales. Entonces la única que tendría un momento de inercia relevante es 2M en este caso, ¿no? Que rotaría alrededor del eje X. Mientras que en este caso son estas masas las que no tienen un momento de inercia relevante porque están sobre el eje, y la que rotaría con un momento de inercia distinto de 0 sería M. Entonces, si bien el problema parece bastante simétrico, vamos a ver si es lo mismo o no hacer rotar a la configuración con respecto a un eje o con respecto al otro eje. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Si yo calculo, fíjense, quiero esta masa dejarla libre para que rote alrededor del eje. O sea que si lo hago rotar, esta masa iría, por ejemplo, a parar por acá, ¿no? O sea, no se me empieza a rotar y sigue rotando y rota alrededor del eje X. Entonces, ¿cómo calculo el momento de inercia con respecto al eje X? Sería la suma de ¿cuántas masas tengo? Tengo 3, entonces desde I igual a 1 hasta 3. ¿De quién? De MI por RI perpendicular al cuadrado. Es importante notar quiénes son cada una de estas cosas. Estas MI son cada una de las masas, son 3, M, 4M y 2M. RI cuadrado va a ser la distancia perpendicular desde el eje hasta cada una de las masas. Entonces, notemos que la distancia perpendicular de acá, desde 4M hasta el eje, es 0, con lo cual no aporta el momento de inercia. Acá lo mismo. Y la única que va a ser relevante, como ya dijimos antes, para el momento de inercia, va a ser 2M. Y 2M tiene como radio perpendicular al eje a A, que es lo que nos dice en el enunciado. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta cuenta? Bueno, me va a quedar así. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser esta masa, M, por el radio perpendicular que le corresponde, que es 0, más esta masa, 4M, por el radio perpendicular que le corresponde, que es 0, más esta masa, 2M, por el radio perpendicular que le corresponde, que es A, al cuadrado. Así entonces podemos escribir el momento de inercia con respecto al eje X como 2M A cuadrado. Bueno, entonces nos guardamos este resultado y vamos a calcular entonces el momento de inercia con respecto al eje Y. Si hacemos eso, vamos a hacer la misma cuenta, pero ahora la masa que es libre de girar es M, que en el caso de ponerse a girar llegaría más o menos hasta acá, ¿no? Esta sería la posición de M una vez que se pone a girar alrededor del eje Y. Y estas dos masas que están sobre el eje Y no van a cambiar el momento de inercia de la configuración al girar el sistema. Entonces, ¿cómo calcularíamos el momento de inercia en este caso con respecto al eje Y? Sería entonces la suma desde I igual a 1 hasta 3 de MI por R'I perpendicular al cuadrado, donde R'I ahora van a ser las nuevas posiciones de las masas, pero tomadas no con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y. Entonces, ¿cuáles van a ser las posiciones relevantes en este caso? Fíjense, el R perpendicular para 4M va a ser 0, el R perpendicular para 2M va a ser 0, y el único que va a ser
relevante en este caso va a ser el R perpendicular para M. Entonces ese es el único que va a sobrevivir al cálculo del momento de inercia. Entonces hagamos la cuenta. Si hacemos la cuenta nos va a quedar así. Si tomamos, por ejemplo, y bueno, empecemos con este igual que antes. M ahora va a ser por el radio perpendicular, que en este caso es A, al cuadrado, más 4M, pero para 4M el radio perpendicular es 0 porque está justo sobre el eje Y, más este de acá abajo, que sería 2M, pero de vuelta, para este radio perpendicular es 0. Entonces, finalmente nos queda que el momento de inercia con respecto al eje Y es M por A cuadrado. ¿Y eso qué nos quiere decir? Bueno, eso básicamente lo que nos quiere decir es que es más difícil poner a rotar el sistema con respecto al eje X que con respecto al eje Y.